Mi nombre es Fabián Pinzón, soy estudiante de la Maestría en Gerencia Empresarial de la Universidad Fermín Toro en el módulo Introductorio Nivelatorio. Y para esta tarde vamos a hablar sobre la economía como ciencia o ciencia económica. Bien, la economía es una ciencia. Al parecer todas las ciencias que estudian el comportamiento social pues han tenido a lo largo de la historia dificultades para encajar dentro del concepto estricto de ciencia, así que vamos a algunos criterios sobre la ciencia para ver si la economía encaja dentro de ello. Bien, en primer lugar, toda ciencia trata de ampliar y profundizar el conocimiento de la realidad. Veamos algunos criterios propios de la ciencia. La ciencia debe tener un objeto de estudio, debe utilizar un método científico, debe ser objetiva y, por supuesto, debe tener al menos una ley que permita dar cuenta de los fenómenos que se están estudiando. Analicemos ahora en detalle cada uno de estos aspectos para ver si la economía encaja en cada uno de ellos. Bien, la economía es la disciplina que estudia las relaciones de producción, intercambio, distribución y consumo de bienes y servicios, analizando el comportamiento humano y social en el entorno de las diversas fases de los procesos económicos y productivos. Bien, veamos el primer criterio. Debe tener un objeto de estudio. El objeto de estudio de la economía son los modos de organización de las sociedades para satisfacer en el tiempo sus necesidades, mediante el conjunto de bienes y recursos, estos siempre escasos y finitos. Por su parte, la economía también debe hacer uso del método científico. La economía sería una ciencia social porque estudia el comportamiento humano. Por tanto, podríamos hablar de economía experimental. Existen ciertas dificultades a la hora de analizar los fenómenos sociales y del comportamiento humano para reproducir un determinado fenómeno con unas determinadas variables controladas. Por tanto, la economía no sería una ciencia experimental. A su vez, hace uso de la matemática y de la estadística, por ejemplo. Hablamos de la econometría, pero la econometría muestra las correlaciones entre los fenómenos económicos y su cuantificación. Ella por sí misma no puede dar cuenta de la realidad. Por tanto, necesita utilizar una serie de métodos. Vemos el método axiomático deductivo, el analítico sintético o el estático dinámico, que es bastante interesante porque sabemos que los fenómenos sociales o del comportamiento de los seres humanos cambian en el tiempo. Bien, continuamos. La ciencia económica. Otro de los criterios es que debe tener objetividad. Bien, para ello debe haber un paradigma objetivo. ¿Qué buscamos con este paradigma objetivo? Es necesario, es indispensable porque permite el abordaje común y el consenso y el uso adecuado de la información obtenida. A lo largo de la historia de la filosofía y del pensamiento económico se han generado una serie de doctrinas de pensamiento que derivan en una serie de paradigmas que a su vez terminan o desembocan en un sistema o un modelo económico. Así, por ejemplo, el propuesto por Adam Smith, el capitalismo, hace énfasis en el mercado. El mercado es el que regula la economía y el papel del Estado es mínimo. Por su parte, podemos encontrar el otro extremo, que es el de corte socialista, donde el Estado es el que ejerce el papel preponderante dentro de la economía. Y a su vez, en el intermedio, pues podemos encontrar modelos como liberales, conservadores, sociales, demócratas, progresistas, comunistas, etc. Luego, la economía sí tiene un paradigma objetivo. Finalmente, dentro de los criterios propuestos para determinar si es una ciencia, encontramos la ley. Es necesario que al menos tenga una ley porque da cuenta del estudio de un fenómeno de la vida económica, pero sobre todo permite predecir un determinado comportamiento y a su vez tomar una decisión al respecto. Vamos a encontrar como tres grandes grupos de leyes: las leyes económicas generales. Un ejemplo de ellas puede ser la relación de la producción con el carácter de las fuerzas productivas. Pero también encontramos leyes específicas a un modo de producción, por ejemplo, la ley de la plusvalía en el capitalismo. No es así en algunos otros modelos económicos. Y finalmente, leyes que no rigen a todas las formaciones económicas, por ejemplo, la ley del valor. Bien, en definitiva podemos decir que la economía es una ciencia porque cumple con estos criterios propuestos para determinar si es una ciencia o no. Continuamos con otras características de la economía. Podemos ver una clasificación en dos grandes grupos: la macroeconomía y la microeconomía. La macroeconomía, que estudia el comportamiento de toda la economía de un país y sus relaciones con el mundo. Se encarga, por ejemplo, del estudio, del abordaje del crecimiento a largo plazo,
de las fluctuaciones cíclicas de la producción total, del desempleo, la inflación, la oferta monetaria, el presupuesto, el comercio, las finanzas, entre otros. Por su parte, la microeconomía se centra en el estudio del comportamiento de agentes individuales, el individuo, las familias, las empresas. Pero también podríamos encontrar otro tipo de clasificaciones, por ejemplo, como la economía positiva, que utiliza las leyes y las teorías económicas para abordar un determinado fenómeno económico, o tenemos la de corte normalista, la que utiliza juicios de valor para normalizar, regular y garantizar que haya equidad y equilibrio dentro de una economía. Hablemos del problema económico. En este circuito económico abreviado podemos encontrar que cuando confrontamos los recursos productivos con las necesidades humanas, encontramos o surge el problema económico. ¿Por qué? Porque tenemos recursos productivos limitados con necesidades humanas tan diversas e ilimitadas. Esto nos produce una escasez y por ende una necesidad de decisión. Continuamos. Recuerden, enfrentamos los recursos productivos escasos y unas necesidades humanas ilimitadas que generan escasez y debemos elegir sobre qué producir y qué no, y qué genera mayor rentabilidad para hacer un uso eficaz de los recursos. El problema económico se centra en tres grandes interrogantes: ¿qué y cuánto producir? ¿Cómo producir y para quién producir? ¿Cómo producir y qué producir según los márgenes de eficacia y de rentabilidad? ¿Y para quién producir? Pues para todos aquellos que estén en condiciones de pagar lo que se produce. Hablemos del problema económico en Venezuela y para ello tenemos que hablar de la realidad actual de la economía venezolana. Tenemos que tener presente que cuando hablo del problema económico en Venezuela es cómo el sistema económico, el modelo económico da respuestas a estos tres grandes interrogantes: ¿qué, cómo y para quién producir? Bien, desde el 2013 el gobierno nacional decretó abiertamente que el país se encuentra en crisis. Las causas múltiples de orden social, políticas y económicas: dificultades para ponerse de acuerdo los distintos estamentos y niveles políticos de la sociedad, insatisfacciones a nivel económico, escasez de recursos, de alimentos, de materia prima, que han generado y han derivado en un estallido social. Bien, se habla que Venezuela es uno de los países cuyo 96% de sus ingresos depende netamente del petróleo. En una realidad en que el precio del petróleo está disminuyendo y que la producción del petróleo ha disminuido considerablemente en los últimos 5 años, pues esto desemboca en compras externas restringidas, una escasez de alimentos, de medicina, de materia prima. Por su parte tenemos una deuda pública, según Guerra, en el 2008 de un 161% del Producto Interno Bruto. Debemos más de lo que producimos. A su vez, CEPAL en el 2018 habla de un porcentaje anual de inflación en el 2017 de 2.586%. Hablemos en relación con esta inflación de la balanza de pagos y los agregados monetarios, la base monetaria y la liquidez, que en octubre del 2018 se habla de una expansión de mayor del 10.000%. Hablamos de la base monetaria del 10.558% y de la liquidez de 10.494%. En una economía en contracción, que haya una base monetaria abundante y liquidez, pues lo que genera y desemboca en una hiperinflación, porque los productos escasean. Finalmente, dentro de estos rangos que podríamos hablar y muchos más, tenemos que en un estudio realizado por Machado y Castellano en 2005, una caída del salario real en un 60%, un incremento de la tasa de desempleo que pasó del 4.3% al 16.2%, y hablamos un descenso en 2/3 en comparación con el Producto Interno Bruto de la inversión privada. Hablamos a su vez que en los últimos 5 años, pues el Producto Interno Bruto ha disminuido en un 50%. Bien, como les decía, el 96% de los ingresos del país proviene de la industria petrolera. Esto ha hecho que se vaya cimentando un modelo económico que se sitúa en unas políticas concretas, sobre todo con centralidad en el Estado. A lo largo del siglo XX, aunque
las políticas eran de corte neoliberal, aún así encontramos una sociedad centralizada en el Estado. Pero muy bien, analicemos el modelo económico o el Estado que tenemos en la actualidad, y para ello tenemos que analizar algunos rasgos propios del proyecto bolivariano. Como hablamos que en la agenda del presidente Chávez, en la agenda de Chávez, en el año de 1996, presenta una serie de características que ya permiten dilucidar el tipo de Estado que tenemos. Primero, él plantea en su agenda del 96 un modelo económico mixto, público y privado. Además, presenta 5 sectores productivos: la empresa básica y las empresas básicas y estratégicas estatales, como el petróleo, la minería y la tecnología militar. En un segundo sector encontramos los bienes de consumo esenciales de propiedad mixta, que incluye la construcción, la agroindustria, la pequeña y mediana industria y, por supuesto, también el turismo. Encontramos dentro de los servicios esenciales y de gobierno de propiedad mixta la educación y la salud. En un cuarto nivel o sector productivo encontramos la banca y las finanzas de propiedad mixta, pero con regulación del Estado. Y finalmente la gran industria de carácter privado. Un elemento interesante que nos permite determinar el tipo de modelo económico y la realidad que tenemos en la actualidad es la propuesta o la ampliación y participación de los derechos ciudadanos. Se habla de elección de cargos públicos, del referendo popular, de la consulta popular. El pueblo tiene derechos sobre asuntos importantes que le atañen a participar y opinar. Dentro de ese proyecto bolivariano, en el 2003, tenemos un avance que nos va constituyendo y determinando lo que significa el Estado para nosotros en la actualidad. Se propone igualmente la sustitución de las políticas sociales paternalistas por políticas basadas en la participación. Se fortalece el tejido asociativo de las comunidades y la creación de la ciudadanía política efectiva. Esto se puede traducir en Barrio Adentro, en las misiones Rivas, Robinson, donde el pueblo comienza a tener un papel protagónico dentro del panorama social, político y económico del país. En el 2006 ya vemos perfilado, dibujado el socialismo del siglo XXI. Tenemos ahí creación, por ejemplo, de un partido que agrupa todas las fuerzas políticas que están en consonancia con el Estado, hablamos del PSUV, pero también tenemos 5 motores que promueven el socialismo del siglo XXI: la ley habilitante, la reforma socialista de la Constitución, la educación popular. Se habla de una nueva geometría del poder y de los consejos comunales. Dentro de este esbozo de Estado que tenemos en la actualidad, ¿qué ventajas podríamos aducir? Bueno, primero, que permite llevar los recursos en forma directa y rápida a los sectores populares. A su vez, existe una tendencia a la democratización de las propias instancias públicas. No obstante, dentro de las desventajas podríamos observar las siguientes: la baja institucionalidad, que se expresa en la ausencia de procedimientos claros, de normas administrativas concisas de gestión de los recursos, es o no permite evitar el clientelismo y la corrupción. En otra instancia tenemos que también la dependencia de todos los procesos organizativos populares son de iniciativas y de financiamiento del Estado, lo que no permite la creación de organismos autónomos. Bien, finalmente presentamos unas conclusiones que nos permiten esbozar una mejora o una salida a esta crisis que estamos viendo. Bien, un camino o una política o un camino posible sería una política económica integral de corte mixto, que promueva a su vez una estructura productiva amplia, que evite la excesiva concentración de la oferta, que mejore los canales de distribución, que construya un sistema cambiario eficiente y transparente y que controle a su vez cualquier tipo de especulación. Pero también es de primordial importancia generar un ambiente de confianza. Para ello es importante publicar oportunamente las estadísticas oficiales para tomar decisiones económicas al respecto. También contener el gasto público. Es necesario reducir urgentemente el gasto público y, dentro de otras medidas, flexibilizar los controles y regulaciones laborales que muchas veces asfixian y ahogan a los empresarios. Bien,
Muchísimas gracias, espero que estos conceptos básicos sobre la economía como ciencia hayan sido de su ayuda.